Buenas tardes, soy la número 24 de la lista. Mi nombre es Irene Beatriz Martínez Martínez. Esta vez vamos a resolver el cuestionario del capítulo 7 y capítulo 12. ¿Cómo afecta la estructura organizacional a los puestos de una organización? El diseño organizacional representa la arquitectura de la organización, la estructura y distribución de sus órganos y puestos, cuáles son las relaciones de comunicación entre ellos, cómo se define el poder y cómo deben de funcionar. Si la estructura es rígida, los puestos pues también van a ser fijos y permanentes. Si la estructura es flexible, los puestos van a ser maleables, ajustables y abiertos. Define diseño de puestos. Es el proceso de organizar el trabajo en razón de las tareas necesarias para desempeñar un puesto específico. Explica los 6 conceptos de la implantación para el diseño de puestos. Tareas combinadas. Se unen las partes en módulos de trabajo y se realiza por medio de células de producción o una sola persona que se convierte en gerente de tarea o en generalista. Formación de unidades naturales de trabajo. Se identifican las diferentes tareas, se agrupan en módulos y se atribuyen a una sola persona. Las relaciones directas con el cliente o el usuario. Esto favorece la retroalimentación por medio del cliente. Se debe saber cuáles son los clientes y cuáles son los proveedores y los requisitos y exigencias de cada uno. Carga vertical. Consiste en un enriquecimiento vertical mediante adición de tareas más elevadas o cargas administrativas. Esto aumenta la autonomía cuando se establece objetivos de desempeño con libertad para resolver solo sus problemas y tomar decisiones sobre cómo ejecutar sus tareas. Apertura de canales de realimentación. La tarea misma puede brindar información directa al ocupante que desempeña su trabajo. Atribuye control de desempeño y crea una tarea total y completa. Esto aumenta la realimentación por medio del propio puesto y hace fluir la realimentación directa entre usuarios y proveedores, haciendo a un lado los gerentes y el staff. Creación de grupos autónomos. Consiste en transferir trabajos individuales a grupos interactivos o equipos de trabajo. La interacción del grupo proporciona recursos sociales capaces de estimular la motivación, el desempeño en el trabajo y la productividad. Explica los métodos para reunir datos sobre los puestos. Está, el método de entrevista, el método de cuestionario y el método de observación. La entrevista es el más utilizado. Se estructura una lista de preguntas que el entrevistador plantea al empleado. Cuestionario. Se reparten entre los ocupantes del puesto o supervisores. Es un medio eficiente y rápido e incluso puede ser respondido en conjunto con el colaborador y el supervisor. Observación. Aplica para trabajos simples, rutinarios y repetitivos. Es común utilizar un cuestionario que debe de llenar el observador para asegurar que toda la información sea completado. ¿Qué es productividad? Es la capacidad de producción de una unidad de trabajo. Existen 2 tipos de competencia. ¿Y cuáles son? Las competencias existentes y las competencias disponibles. ¿Cuáles son los tipos de competencias que existen? Las competencias disponibles se refiere a las competencias que se desarrollan mediante capacitación y formación. Las competencias existentes se refiere a las competencias que poseen las personas contratadas para optimizar y aprovechar estas competencias se debe adecuar de forma organizativa los puestos de trabajo y los planes de carrera de acuerdo a estas competencias. ¿Qué es una brecha? Es una apertura, un quiebre o una hendidura. Es un espacio que se genera entre cosas reales o virtuales que pueden servir para pasar o para abrir caminos, generar distancia. La brecha estratégica es la diferencia entre la situación actual y la situación futura deseada en una organización. ¿Cómo se miden las brechas de la productividad?
constatando permanentemente si las personas que desempeñan en una determinada función tienen las competencias requeridas o, en su defecto, cuál es la distancia o brecha con el nivel requerido para tener un desempeño exitoso o superior. ¿Qué herramientas utiliza de forma sistemática para disminuir las brechas? Se utilizan indicadores para la medición y análisis de brechas de capital humano y también estableciendo objetivos y planes estratégicos. ¿Qué es capacitación? Es el proceso de enseñar a los nuevos empleados las habilidades básicas que necesitan para desempeñar su trabajo. ¿Cómo se hace un plan de capacitación? Primero se debe diagnosticar las necesidades a satisfacer, luego diseñar la capacitación, a quién, cómo, cuándo, en qué y dónde capacitar. Implementación o acción, que es la conducción por medio de gerente de línea, de asistencia de recursos humanos o por terceros. Evaluación de los resultados. ¿Qué es aprendizaje? Es un cambio en el comportamiento de la persona en razón que incorpora nuevos hábitos, actitudes, conocimientos, competencias y destrezas. ¿Cuál es la diferencia entre la capacitación para desarrollo personal y de carrera? La primera es la actividad que realiza la organización respondiendo a las necesidades, y el segundo corresponde a la formación individual que se pacta con el trabajador. ¿Qué herramientas utiliza para realizar un DNC? Para detectar las necesidades de la capacitación se utiliza observación y checklist, entrevistas, encuestas, pruebas de desempeño laboral, reuniones e información oficial. ¿Qué es competencia? Son las capacidades que se tienen para el desarrollo de una actividad. ¿Qué elementos caracterizan la competencia? El saber hacer, el querer hacer, el poder hacer, el saber estar y el hacer. Este último que es liderar, participar y delegar. Los principales tipos de capacitación son capacitación en el trabajo, capacitación en clase, capacitación por teléfono, capacitación por medio de computadora o por medio de satélite. Gracias.